Muy bien, y aquí estamos en Todos con Furry. Continuamos ahora y vamos a charlar con Gonzalo Llames, que es el gerente regional de operaciones de American Airlines para la Argentina, para el Cono Sur. Y tengo muchas ganas de charlar con algo que ha surgido en las últimas horas, con una buena noticia porque empieza a reactivarse también el mercado aeronáutico, empiezan a aparecer vuelos para, en el caso de American Airlines, volar de Argentina a Miami. Así que con Gonzalo queremos hablar de esto, por supuesto, y de mucho más de lo que tiene que ver con esta vuelta a las operaciones y también, por supuesto, con la actualidad del mundo aeronáutico. Gonzalo, un placer enorme saludarte, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Gonzalo, vuelven a volar, vuelven las operaciones de American Airlines de manera diaria. ¿Cómo es un poco todo esto que empieza a partir de las próximas semanas a otra vez a volver, si se quiere, de a poquito a la normalidad? Sí, como bien dijiste, nosotros volvimos a volar hace 2 semanas con 2 vuelos semanales solamente, los días jueves y sábado. En realidad, me remonto un poquito más atrás, nosotros desde el mes de mayo estamos volando, pero solo vuelos de carga, solo vuelos de carga sin pasajeros. Veníamos volando eso hasta mediados de septiembre. A mediados de septiembre comenzamos a volar 2 vuelos semanales de pasajeros. Eh, Adicionalmente tenemos también una frecuencia solamente de carga y como anunciamos hace pocos días, recibimos la autorización de las autoridades para operar a partir del 7 de octubre un vuelo diario a Miami hasta fin de mes. Bien, y esto, Gonzalo, ¿cómo va a ser en cuanto a la disponibilidad? ¿Es para cualquiera? ¿Es para cualquier habitante que quiera viajar a los Estados Unidos, puede y tiene la chance de adquirir su boleto y poder viajar? ¿O hay alguna limitación especial que tenga que ver con, no sé, con cuestiones laborales, con cuestiones particulares que sea una cuestión de necesidad para poder viajar? ¿O es libre para cualquiera que quiera hacerlo? Cualquiera puede viajar, el único requisito obviamente es contar con la documentación habilitante para ingresar a Estados Unidos, y hay ciertas restricciones que impone el gobierno americano acerca de si la persona estuvo en los últimos 14 días en algunos países en los que la pandemia está un poco más avanzada, como en Brasil o en China, etc. Pero con la situación actual de los vuelos es muy difícil encontrar algún pasajero así, por lo que cualquier persona que saliendo de aquí de Argentina puede ingresar a los Estados Unidos sin ningún problema. Gonzalo, un placer saludarte. Soy Raúl Gómez. A ver, dijiste un punto importante de la aprobación del gobierno, ¿no? En esto, qué importante que son, obviamente, los gobiernos de cada uno de los países para que siga esta importante comunicación aérea entre los países. Pero también el gobierno dio la semana pasada justamente también a ver, ¿cómo llamarlo? Una normativa con ese 35% extra al 30% que hace también complicada, ¿no? El tema de los vuelos, los dólares necesarios. A ver, ¿cómo es el balance tuyo de una buena del gobierno y una mala? Sí, en realidad, como bien decís, el anuncio del 35% claramente va a impactar en el negocio nuestro. Eh, Esto aplica a aquellos pasajeros que compren sus tickets desde el momento digamos, de la publicación de la norma del boletín oficial hacia adelante. Uh -huh. Pero bueno, sabemos que todos los gastos que la gente realice en el exterior con su tarjeta de crédito va a ser impactado con ese 35%, por lo que, por más que se trate de una percepción y que eventualmente eso digamos, se recupere o la persona lo pueda recuperar dentro de unos meses, sí, claramente va a impactar en las ventas de aquí a futuro, ¿no? Bueno, Gonzalo, ¿cómo te va? Te saluda Rafael Álvarez. A ver, quiero hacer hincapié en lo que recién le comentabas a Juan, porque nosotros hace eso de 2, 3 semanas estuvimos hablando con representantes de otras aerolíneas, pero que volaban a Europa, y nos explicaban la diferencia de que para ir a territorio europeo era solamente las personas que tenían comunidad europea, que no eran realmente vuelos turísticos, eran los llamados vuelos especiales. Como tú bien nos dices, que cualquier persona puede viajar ahora desde Ezeiza hasta Miami, hasta los Estados Unidos, se convertiría en este caso el primer país y la primera aerolínea que abre hacia Argentina vuelos turísticos normalmente. Y en un segundo pie, explícame
¿qué se necesita para ir? ¿Algún tipo de cuarentena en los Estados Unidos? ¿Algún test de PCR? ¿O entran directo y a turistear? ¿Cómo estás, Rafael? No, los vuelos siguen siendo vuelos especiales porque para solicitarlos se requiere un procedimiento especial ante las autoridades aeronáuticas de Argentina, pero no hay limitaciones en cuanto a quién puede volar. Puede volar pasajeros americanos, pueden volar pasajeros argentinos, cualquier pasajero que cuente con pasaporte y visa en caso que necesite para ingresar a Estados Unidos. Si es ciudadano europeo, con el formulario que se completa de exención de visa. No hay que hacer cuarentena al ingresar a los Estados Unidos, por lo menos en la Florida. Hay ciertos estados, por ejemplo, el estado de New York, aquellos pasajeros que vienen de ciertos estados de Estados Unidos, por ejemplo de Florida, exige que hagan 14 días de cuarentena, pero en el caso nuestro, el pasajero llega a Miami o llega a la Florida y puede circular libremente cumpliendo los protocolos o las directivas de las autoridades del estado de la Florida, pero no hay ningún tipo de restricciones. Sí, al regreso, recordemos que las fronteras están cerradas todavía, por lo que solo pueden venir en los vuelos desde los Estados Unidos ciudadanos argentinos o residentes legales en Argentina, o extranjeros que tengan una visa de trabajo, una visa de estudio, o una visa por un tratamiento médico. Sí, al llegar a la Argentina deben realizar 14 días de cuarentena, y para esto nosotros tomamos el domicilio de las personas antes de embarcar en Estados Unidos, y le informamos a las autoridades, le enviamos el listado de pasajeros con el domicilio donde cada pasajero declaró que iba a permanecer durante los 14 días de cuarentena una vez que aterrizan acá en Buenos Aires. Me comentaste que para viajar sigue siendo un vuelo especial porque había que pedir un pedido a las autoridades aeronáuticas argentinas. ¿De qué trata este pedido? Es una formalidad que hay que cumplir, que no se cumple con los vuelos regulares. Los vuelos regulares, las compañías aéreas los piden en una época del año, y los pide para un cierto periodo. Pueden ser 2 meses, 3 meses, un año, pero los vuelos especiales se piden con fechas específicas, horarios específicos. En el caso nuestro, por ejemplo, a solicitud de las autoridades tuvimos que modificar ciertos horarios, sobre todo en los arribos, para que no se junten con otras aerolíneas que ya estaban operando en horarios similares. Entonces, para tener una separación y para evitar el aglomeración en el área de migraciones o en el área de entrega de equipajes, tuvimos que modificar ciertos horarios a pedido de las autoridades, y de hecho lo hicimos, por supuesto. ¿Y cómo es la cuestión, Gonzalo, a propósito para lo que viene, ¿no? Porque vos hablabas de una autorización que llega hasta fin de mes, que hasta ahí está la autorización para estos vuelos diarios, después se va renovando periódicamente. ¿Cómo se va manejando esto de la renovación y la posibilidad también de habilitar otras rutas también que ustedes operan, que parten desde la Argentina? Bueno, primero deberíamos ver cuál es la decisión que toman las autoridades en cuanto al regreso de la actividad comercial a pleno, digamos. Cuáles van a ser las limitaciones, cuáles van a ser no los protocolos, porque los protocolos ya están, pero cuáles van a ser qué es lo que va a autorizar el gobierno cuando se reanuden los vuelos regulares. En caso que se decida que todavía no vuelven los vuelos regulares por temas de salud y demás, evaluaremos un poquito más adelante qué es lo que solicitamos para el mes de noviembre. A ver, Gonzalo, se hablaba mucho de que los vuelos regulares, por ejemplo, desde y en la Argentina, se iban a hacer a partir del 1 de octubre. Después lo han pateado para mitad de octubre, por lo menos. ¿Cómo ves vos, desde tu panorama, la situación argentina con respecto al tránsito aéreo, que hoy es de los peores países, ¿no? Porque en todos los países vemos los avioncitos por arriba, menos aquí. Es difícil en este negocio el no tener esa previsibilidad, hace las cosas un poco más difíciles, porque detrás de traer un avión a un país hay
todo un proceso de asignación de tripulaciones, asignación de las aeronaves, trabajos de mantenimiento. Dentro en nuestra estación, nosotros tenemos procedimientos que se le hacen a los aviones durante la estadía, desde, no sé, trabajos de mantenimiento preventivo, desinfección, el tema de las comidas, el tema del tratamiento de los residuos, el tema del personal nuestro que tiene que mantener sus calificaciones y sus entrenamientos. Nosotros estuvimos 6 meses sin volar, desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre, y cuando supimos que íbamos a empezar con los 2 vuelos de pasajeros semanales, tuvimos que volver a entrenar, pasar por un montón de procesos a nuestro personal, que son requisitos de las autoridades locales y autoridades de Estados Unidos, que es donde, digamos, nosotros tenemos que cumplimentar también las leyes de los Estados Unidos. Debimos pasar por un proceso de entrenamiento de nuestro personal bastante intenso para que cuando llegue la fecha de comienzo de vuelos, estar listos, ¿no? Gonzalo, está claro que puntualmente en Argentina se está dando una apertura a ciertos sectores, el aeronáutico es uno de estos. Bien nos comentabas el caso de que ya American Airlines empieza a volver con vuelos diarios. Ahora, hay otros países en los cuales se están presentando rebrotes de la enfermedad. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Tú crees que esto puede influir en que American Airlines tenga que programar una posibilidad de cierre en un futuro o directamente esto no es una posibilidad en base a lo que te dirá, lo que pueda decir el gobierno argentino? La realidad es que nosotros volamos en aquellos países donde los gobiernos nos lo permiten. Brasil en su momento abrió sus fronteras hace ya algunas semanas, ya estamos volando. Caso opuesto, Perú todavía tiene sus fronteras cerradas y no tiene actividad, no tiene aviación todavía. Recién hay un poquito de vuelos dentro de Perú. Se cree que para octubre, pero cuando las autoridades nos den el visto bueno, o les den el visto bueno a todas las aerolíneas, volveremos a operar en Perú. Empezamos a volar a Colombia la semana pasada. En Chile estamos volando hace poco más de 2 meses. Uruguay empezamos a volar en noviembre. Y Ecuador estamos volando ya también hace poco más de 2 meses. Ese sería el panorama de todo lo que es Sudamérica. Me gustaría consultarte, Gonzalo, también por el comportamiento del pasajero, de cómo está tomando también esta situación, ¿no? De la vuelta a volar después de tanto tiempo sin poder hacerlo. Existe una alta demanda y muchas ganas de viajar, la gente está reticente. ¿Cómo estás evaluando un poquito el mercado en esta vuelta a las operaciones? Con las ganas, imagino que hay por un lado, pero también con el miedo, la prudencia que hay por otro, con esto de la enfermedad dando vuelta todavía. Sí, ganas de volar hay, sí, la demanda está siendo buena. Convengamos que nosotros en enero teníamos 5 vuelos por día y hoy tenemos 2 vuelos por semana, por lo que la oferta de asientos que estamos dando es muy, muy pequeña y los vuelos están saliendo con muy buena ocupación. El pasajero está, la verdad que está comportando muy bien. Yo lo veo en el aeropuerto y lo charlo con tripulación de cómo es el comportamiento a bordo y la verdad que bien, todo el mundo con su tapaboca todo el tiempo puesto, se para las veces que tiene que pararse solamente por alguna necesidad, mantiene la distancia cuando hace filas, la verdad que bien, el pasajero, como todos, ¿no? Tomamos conciencia de que, mismo nosotros, con los empleados que convivimos con los pasajeros también, y muchos procedimientos cambiaron, hay cosas que antes uno lo hacía desde, no sé, verificar con la mano el pasaporte del pasajero, ahora el pasajero es quien muestra el pasaporte, mucho más autoservicio, mucho más tecnología, el pasajero haciendo todo solo, emitiendo sus tarjetas de embarque, o haciendo todo en su celular, y para, digamos, minimizar el contacto o la interacción con los empleados a lo mínimo indispensable, y de esta manera, obviamente,
prevenir o darle menos chances a los contagios. Al ingresar al aeropuerto se toman las temperaturas, también lo hacemos en Estados Unidos antes de que los pasajeros embarquen. A los pasajeros se les toma la temperatura, obligatorio el uso de tapaboca durante el vuelo y mientras estén en el aeropuerto. En el caso nuestro de Ezeiza, solo ingresan pasajeros a la terminal, ya no más acompañantes, digamos, así que toda la gente que está dentro de la terminal o son empleados o son pasajeros. Gonzalo, ¿qué le dirías a la gente que quiere volar hoy en día y tiene miedo? Hablale a esa gente. Yo creo que la reacción que tomaron todas las aerolíneas, digamos, en respuesta al COVID fue bastante más allá de lo que se esperaba. Las medidas que se tomaron, la inversión que se hizo en productos de desinfección, tecnología, frecuencia de limpieza. Por ejemplo, un detalle que quizá no es muy conocido. Las revistas de a bordo, en el caso nuestro, ahora es papel antimicrobiano. Se cambió hace un tiempo. O sea, cosas que quizá suenan digamos, uno lo Sí, piensa y parece dice, poca cosa, pero es exagerado, importante. pero Claro. es que la revista yo vuelo y la ojeo y subís vos en el próximo vuelo y quizá la ojeás después de mí. Entonces, no sé, limpieza y recontraintensiva de las partes de contacto intenso, digamos, no sé, la hebilla del cinturón de seguridad, el monitor, el apoyabrazo, la mesita de comer, los botones de encendido de luces, los baños, bueno, todo lo que ya antes se limpiaba intensamente, ahora se hace mucho más profundo, con productos mucho más, digamos, potentes para la limpieza y sí, todo lo que se hace detrás de escena, digamos, es bien, bien importante. Gonzalo, solo para quedarnos con una idea, porque siempre hablamos también del sector económico, ¿cuán afectado se vio American Airlines por el parate, por el COVID? Para imaginarnos el sector empresarial, cómo se afectó esta aerolínea. A ver, nosotros hasta junio operábamos más o menos un 10% de lo que operábamos en junio del 2019. O sea, no un 10% menos, sino un 10%. Las pérdidas monetarias en el primer cuarto quizá no tanto porque enero y febrero fue una operación casi regular, salvo vuelos a Asia, pero ya en el segundo cuarto y lo que va a ser este tercer trimestre que termina ahora pasado mañana, van a ser muy, muy dolorosas. El gobierno americano en marzo, casualmente, le dio a las compañías aéreas una ayuda. Nosotros acá tenemos el ATP. Bueno, ahí en Estados Unidos el gobierno americano decidió darle a las compañías aéreas un apoyo para continuar pagando los salarios, ¿sí? A las compañías. Ese apoyo estaba pensado para durar 6 meses porque en el mes de marzo se pensaba que para septiembre ya la actividad iba a haber recuperado lo suficiente como para ya por lo menos dejar de perder dinero. Bueno, esto obviamente no ocurrió. Seguimos operando con márgenes, digamos, márgenes de pérdida grandes. Seguimos operando casi un 50% de lo que se operaba el año pasado. Y esas operaciones que estamos volando se están operando con un 50-60% promedio de ocupación. Entonces, es mucho el impacto de esto financiero en la caja de
de América ni de todas las compañías. A donde miremos, aquí, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, low cost, no low cost, esto no tiene, no discrimina. Sin dudas, no, esto es algo que ha impactado a todos. ¿Y tienen alguna estimación desde el lado de American Airlines, Gonzalo, de cuándo pueden llegar a recuperar un poco el panorama? El otro día lo contaba Rafa charlando con gente de Europa, nos hablaban de que ellos piensan que hasta 2024 la historia no va a volver a normalizarse, más o menos que esa es la estimación que tienen. ¿Ustedes tienen alguna similar o todavía no hay una proyección de cuándo podremos volver a recuperar, si se quiere, cierta normalidad en el mercado? IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, estima que vamos a volver en el 2024 a los niveles que estábamos en el 2019. Nosotros creemos que en el 2020, para 2022 vamos a volver a unos niveles de ocupación y niveles de operación aceptables, digamos, como para poder seguir corriendo una operación relativamente rentable. Pero sí, recién en el 2024 vamos a ver a la aviación funcionando, vacuna mediante, por supuesto, funcionando en plenitud, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto es algo que me parece que es algo fundamental para, bueno, para recuperar toda la cuestión en cuanto a los viajes, en cuanto al ida y vuelta y también al desarrollo del mercado necesario como para poder volver a esa cierta normalidad. Gonzalo, la verdad que ha sido muy, muy claro el panorama, lo que nos has contado, lo mejor para lo que viene. Ojalá que, bueno, que ese deseo de muchos que hay de viajar pueda verse reflejado también en la gente que se suba nuevamente a los aviones y que pueda empezar a volver a cierta normalidad, si se quiere, como hablaba recién, ¿no? De esas ganas de poder viajar, de poder volver a disfrutar un poco de todo esto que hemos perdido en el último tiempo y que, por cierto, que extrañamos y mucho y que esperemos que pronto pueda volver a recuperarse. Ojalá, ojalá y los esperamos a bordo Seguro que pronto. sí. Gonzalo, placer enorme, la verdad que un gustazo charlar contigo. Igualmente. Gonzalo Llame, Gracias. charlando aquí con nosotros, el gerente operativo para el Cono Sur de American Airlines y, por supuesto, con un panorama muy, pero muy claro aquí en Todos con Furla de lo que es el momento de la compañía y el momento también de la aviación en la República Argentina y también en nuestra región. Seguimos con mucho más. Ahí estoy.